el menos 4, casi el menos 5%. Pero vean España, el menos 10% casi. Y comparen con todos estos países, muy pocos tienen un déficit de su balanza comercial tan grande como porcentaje del PIB. Creo que nada más Grecia lo tiene un poquitín grande, ¿no? ¿Dónde está Grecia? Ahí está Grecia, menos el 13%. Pero como porcentaje del PIB es monstruoso el que tiene España. ¿Quién la acompaña? Vean, Irlanda, en el final de los últimos 12 meses, el menos 14%. Islandia, menos 4%. Latvia, menos 6%. Lituania, menos 6%. ¿Y qué va a pasar en el 2008, en el 2008 al final? Vean Latvia y Lituania. Menos 13, menos 14, menos 14. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan las gráficas que se les di de caída del PIB? ¿Qué país tenían problemas? España y estos. ¿Qué país tenían problemas con tremendo desempleo? España y estos. Entonces, cuidado, parece ser que tuvo un desequilibrio en tu balanza comercial, pues un gran detonante ¿de qué? De una crisis futura. Y eso lo vamos a estudiar después, cuáles son los mecanismos de tener, y porque hay que tener mucho cuidado, tener un déficit en tu balanza comercial muy grande, como cuando la economía empieza a caer, puede detonar lo que está pasando en España, ¿no? Una severa crisis real que genera desempleo. Aquí voy a meter el sector público, es muy sencillo el sector público, lo voy a hablar con él más claro, en 2 clases voy a hablar con él, de él más rápidamente. Simplemente el sector público tiene 2 cosas, tiene empleos y tiene recursos. Aquí me voy a enfatizar esta lámina 2 cosas. Primero, ¿qué son los empleos? ¿En qué se gasta el gobierno el dinero que recibe? Gasto público, que incluye servicios. Mi salario está en esta G. ¿Por qué? Porque la Carlos III de Madrid es una universidad que es pública. Yo estoy aquí felizmente en G. Z, transferencias. Hoy en día, ¿cuáles son las transferencias más importantes que hace el gobierno español? Es dinero que regala y no espera nada a cambio. ¿Cuáles son? Pensiones es uno. Y el otro, los pagos, las compensaciones de ¿qué? De paro. ¿Ok? Pensiones y paro es el rubro más grande. Intereses también es ¿qué? El pago de intereses de la deuda, que para algunos países es muy grande. Por ejemplo, Japón debería preocuparse. Tiene un déficit que es muy grande, 150% del PIB. Deuda pública, ¿ok? Y la deuda pública de España es 40% del PIB. Y subiendo, hace algunos años era el 60% del PIB. Y un país que estaba muy preocupado hace algunos años era Italia, que tiene una deuda pública que era 120% del PIB, ¿ok? Me falta explicarles qué es deuda pública y lo voy a hacer en la próxima lámina. Hay una gran diferencia entre déficit y deuda. Los ingresos, los recursos del gobierno, es impuestos y qué más recursos puede utilizar el gobierno para gastar. Se llama déficit, que se llama ¿qué? Deuda pública. Se llama imprimir ¿qué? Deuda pública. Es un acto en el cual el gobierno imprime un pedazo de papel y a cambio de él le entregan ¿qué? Dinero. Entonces puedes financiar tu déficit imprimiendo o vendiendo deuda pública. Siguiente. Okay. Continúo. Ahora siento algo más importante. Aquí lo mido. Deuda pública en el periodo T, T más 1 es igual a deuda pública en T más el déficit en T. En el ejemplo de que me prestaban dinero, vamos a ver en la última semana que fuimos a comer. Antes de ir a comer, yo les debía ¿cuánto? Mi déficit, ¿cuánto era? De 10 más 15 era ¿qué? 25. Mi déficit de ese momento, ¿cuánto fue? 7. Y se acumuló el 25 al 7, y me salió una deuda pública de ¿cuánto? De 32. Es igualito, así se calcula la deuda pública. Hay varios ejercicios que les van a preguntar en la próxima semana. Siguiente, para amarrar el tema. ¿Qué es el PIB? El PIB es ¿qué? ¿Es un flujo o es un fondo? Voy para atrás. Mis deudas de cada semana se les llaman flujos.
A mi deuda acumulada con ustedes, el 32, lo voy a llamar ¿qué? Un fondo. En ese sentido, el déficit del gobierno es un ¿qué? Es un flujo. Y la deuda pública es ¿qué? Es un fondo. Ok, ahí viene una pregunta fácil. Si yo, la cantidad de dinero que tengo en mi cuenta corriente, los 3 euros que tengo en mi cuenta corriente, ¿es un flujo o es un fondo? Es un fondo, porque es al día de hoy tengo esa cantidad de dinero. Cuando me di la deuda pública de España, al día de hoy España debe tanto dinero. Los flujos son un intervalo de tiempo y los fondos se miden a un día determinado. ¿Mi salario mensual qué es? ¿Un flujo o es un fondo? Es un flujo, porque es un intervalo de tiempo. ¿Cuánto es? Un mes. Ok, siguiente. ¿Mi ahorro qué es? ¿Un flujo o un fondo? Eso es difícil. ¿Mi ahorro qué es? Depende de qué hable. Mi ahorro anual. Si es mi ahorro anual, que es mi ingreso anual menos mi consumo anual, ¿qué me va a dar? Un flujo. Porque flujo menos flujo, ¿qué me da? Un flujo. ¿Ok? Entonces, porque este fue mi ahorro anual. ¿Mi riqueza qué es? Es un fondo. Porque es mi riqueza al día de hoy. Ahora sí, viene la difícil. ¿Qué es el PIB? ¿Un flujo o un fondo? Ok, lo vamos a ver en la próxima clase. Normalmente el PIB lo mido en un intervalo de tiempo. Cuando dicen que el PIB aumentó, lo miden el PIB de un año y lo comparan con el PIB del otro año. En ese sentido, el PIB es un flujo, ¿ok? Se mide en un intervalo de tiempo que normalmente es un año, ¿ok? Siguiente, ¿el número de parados en España es un flujo o es un fondo? Es un fondo. ¿Por qué? Porque los 4 millones y pico de parados en España se miden al día de hoy. Al día de hoy tenemos 4 millones y pico de parados. Al día de hoy tengo 3 euros en mi cuenta. En el sentido son fondos. ¿Ok? Seguimos. Ok, me faltan 2 personas aquí. Me faltan los hogares y me falta nada más el sector exterior. El sector exterior ya lo vi, fue mi sector 1. Sector 2 ya lo vi, que fue el gobierno. Y voy